Hola chiquillos, yo soy Ricardo y hoy estoy aquí para compartir una palabra más con ustedes. Hoy nuestra palabra ella tiene que ver con vivir el evangelio entero. Ya, ella se llama Hijo Integral, y si tú quieres escuchar un poquito al respecto de eso, vamos al video. Bueno chiquillos, como yo les dije, la palabra de hoy se llama Hijo Integral, y yo quiero compartir con ustedes algo que de verdad Dios me está ministrando a mí. Yo siento el Espíritu Santo hablando a mí, y la verdad, esta palabra empieza con algo que esta semana yo estaba orando y el Espíritu Santo me propuso como una parábola, como una historia, una pequeña historia, para que yo pudiera entender este principio que Dios me quiso enseñar y que hoy yo quiero compartir con ustedes. Entonces, para vivir, para experimentar este desafío, yo quiero proponer a ustedes también esta misma historia, esta misma parábola que el Espíritu Santo ministró a mi corazón cuando Él me ministró este principio que yo quiero compartir hoy. La historia es que había un padre que tenía una empresa. Y este padre, él tenía dos hijos, ya. Él tenía dos hijos, no importa si uno era más grande y otro más chico. La verdad, los dos tenían edad para asumir la empresa, ya. Los dos tenían edad para asumir la empresa. Y efectivamente, este padre quería pasar la responsabilidad de la empresa hacia estos hijos, a uno de estos hijos, para que él asumiera la responsabilidad sobre la empresa. Y el padre empieza entonces a mirar hacia estos hijos, ya, y pensar respecto de las calidades de estos hijos, de qué tipo de calidad tenían, cuáles eran los puntos positivos de estos hijos. Y él se da cuenta, la verdad, que uno de estos hijos era muy bueno en administración, que él administraba, sabía todos los detalles de la empresa, sabía cómo responsabilizarse por la vida financiera de la empresa. Él sabía cómo tratar con los funcionarios, él entendía de la empresa, era un muy buen administrador en estos aspectos, sabía muy bien cómo hacer el servicio, ¿ya? Y él después mira hacia el otro hijo, ¿ya? Y él entonces se da cuenta que este otro hijo, la verdad, era apasionado por la visión que él tenía, que el padre tenía. Él era apasionado, él sabía muy bien la visión del padre, él entendía muy bien cuáles eran los objetivos del padre, cómo el padre quería seguir con esta empresa, la verdad. Él era apasionado por el padre. Entonces, lo que el padre hablaba lo tocaba mucho. Era alguien así muy que buscaba mucho agradar al padre y seguir con la visión de este padre ya en relación a la empresa. Y la pregunta que el Espíritu Santo me hizo al final fue: ¿a cuál de estos hijos el padre tiene que pasar la empresa? Y yo les pregunto a ustedes también, ¿a cuál de estos hijos el padre tiene que pasar la empresa? Algunos van a decir que tiene que ser el hijo que sabe administrar, porque van a decir que esto es el mejor para la empresa, que la persona tiene que saber administrar la empresa, que la persona que va a asumir la empresa tiene que saber hacer eso. Incluso se va a decir que esta es la elección más sensata, ya es la mejor elección. Ya otros van a decir que el mejor hijo es el hijo que es apasionado por la visión del padre. Ya, porque va a decir que solo el hijo apasionado por el padre va a seguir con aquello que el padre estaba haciendo, que va a seguir con el trabajo de la empresa, va a seguir con las características del padre y todo eso. Y eso es el más importante. Pero antes de entender al respecto de eso, es importante entender dónde se encaja en nuestra vida este ejemplo que el Espíritu Santo me estaba hablando. ¿Dónde se encaja en nuestras vidas eso que el Espíritu Santo está ministrando? Ya,
Cuando el Espíritu Santo estaba hablando conmigo al respecto de eso, y la idea del Espíritu Santo cuando me ministró eso, Él estaba hablando al respecto del reino de Dios. Entonces nosotros tenemos algunos elementos que son ejemplos en la verdad. Por ejemplo, la empresa es el reino de Dios. El Padre, obviamente, es Dios. El Hijo administrador es un tipo de cristiano que existe. Ya, algunos de nosotros somos los administradores. Ya, el hijo apasionado es un otro tipo de cristiano. Ya, y ahora, pensando en todo eso, ¿para quién usted piensa que el Espíritu Santo me dijo que el Padre tenía que pasar la empresa? ¿A cuál de estos dos tipos de cristianos, a cuál de estos dos tipos de hijos el Espíritu Santo me dijo, la empresa del Padre, el reino de Dios va a estar en las manos de esta persona para construir, para desarrollar el reino de Dios? La respuesta del Espíritu Santo para mí es bastante sorprendente. Él dijo, ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque los dos no tenían madurez para administrar, para asumir la empresa del Padre, para asumir el reino. Y uno va a decir, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y cada uno a su punto va a decir, se tiene muchas calidades en eso. ¿Cuál es el problema de ellos? Bueno, vamos a hablar respecto de los problemas de ellos. Primero vamos a hablar de los problemas del primer hijo. ¿Ya? El primer hijo le faltaba pasión por el Padre. ¿Ya? Solamente saber administrar el trabajo o entender cómo se hace el trabajo no va a hacer de él un buen líder. Y ser un buen líder era lo que se requiere en esta empresa. Un líder, un administrador de una empresa, él tiene que ser un buen líder. Y en el reino de Dios no es distinto. Tiene que ser el que administra el reino de Dios, el que representa el reino de Dios, tiene que ser un buen líder. Y solo saber administrar no te hace un buen líder. ¿Ya? Otra cosa que es importante entender, que saber administrar no aseguraba que este hijo iba a tener la misma visión que el padre, los mismos ideales que el padre, la misma pasión que el padre. No era seguro que eso iba a pasar. Solo el hecho de que él supiera hacer eso, pero no tuviera pasión por el padre, lo hacía una persona que no estaba preparada para asumir esta empresa, que no estaba preparada para asumir la responsabilidad de eso. Porque puede ser que en este caso su propia visión tomara la visión del Padre, que la empresa se fuera a otro lado. Lo mismo en el reino de Dios, que la visión de la persona se asume sea mayor que la visión de Dios. Y pase eso. Entonces, este hijo, la verdad, en la iglesia, son las personas que les gustan los eventos de la iglesia, les gusta hacer los cultos, les gusta participar de la alabanza, les gusta participar de los ministerios kids, estar en todas las actividades, todo, hace los eventos, pero esta persona no invierte tiempo en buscar a Dios. No invierte tiempo en apasionarse por Dios, entender la visión del Padre y las cosas del Padre. Hacer el trabajo no es lo mismo que estar próximo de Dios, que estar buscando a Dios. Y estos hijos son las personas, son los cristianos, las personas que viven en la iglesia, que viven más la vida de la iglesia que una vida de intimidad con Dios. ¿Ya? Y nosotros debemos pensar de la misma forma cuando pensamos en el reino de Dios. O sea, es necesario ya que nosotros tengamos estas características de estar apasionados por Dios. Y eso le faltaba al primer hijo. Ya, nosotros debemos pensar, nosotros debemos ser hijos representantes de la visión de Dios, de los ideales de Dios, de la pasión del Padre. Ya, nosotros tenemos que ser hijos de esta forma. Ya, Jesús era así. Jesús, que es nuestro ejemplo, era de esta forma. Mira, Jesús pensaba igual que el Padre. Mira lo que va a decir en Mateo 7, 28, 29. Va a decir,
Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. ¿Qué está diciendo ahí? Que Jesús era apasionado por la visión del Padre, que Jesús no hablaba solamente porque conocía la palabra, que Él no hablaba solamente porque Él quería enseñar algo que le obligaran a enseñar o algo que Él leyó. Él enseñaba con una autoridad porque Él vivía eso, porque Él era apasionado por eso, tenía su pasión. Ya, mira también lo que va a decir ahí en Juan 5, 19, 20. Ya va a decir: entonces Jesús afirmó: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve su Padre hacer. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Entonces, ahora Jesús está diciendo que Él es el Hijo que hace todo lo que el Padre enseña, que Él sigue los pasos del Padre, que Él es este Hijo ya distinto del primer Hijo que solamente sabía administrar. Él era un Hijo que era apasionado por el Padre, y nosotros debemos ser hijos apasionados por el Padre, ya completamente, por el Padre entero, ya así como Jesús fue. ¿Ya? ¿Cuál era el problema del segundo hijo? ¿Ya? Al segundo hijo le faltaba la conciencia del trabajo que tenía a ser hecho. ¿Ya? Le faltaba esta conciencia. Algunos pueden dar el argumento, pueden decir que el hijo que era apasionado podía contratar a un administrador para hacer este trabajo, ¿ya? Pero al final, si él no sabe administrar, lo que iba a pasar es que quien iba a administrar la empresa, y al final él iba a acabar siguiendo todos los pasos del administrador. No iba a ser el hijo que iba a administrar, sino que esta otra persona que él iba a contratar para hacer el servicio. Ya, él iba a tener que seguir porque no sabía dónde iba, no sabía qué cosa se hacía. Entonces, como él no entiende de eso, ya, él iba a simplemente seguir los pasos que esta persona que fue contratada le enseñara. Y eso pasa con muchas empresas. Cuando el dueño de la empresa, cuando la persona que tuvo el ideal de la empresa le pasa a otra persona a administrar, esta empresa pierde este ideal. ¿Por qué? Porque otra persona, no es él que está administrando, no es él que está dando los pasos a ser enseguidos. ¿Ya? Y en el caso de que él no contratara a esta otra persona y intentara él mismo administrar, pero sin el conocimiento de la administración, ¿qué iba a pasar? Era muy posible que se encerrara la empresa, o que esta empresa fuera muy mal, porque él no sabía administrar. Entonces, eso pasa, y eso pasa también en la iglesia. Este hijo ya que era apasionado por el Padre, pero no sabía administrar, este hijo son las personas que a ellos les gustan el mover de Dios, el Espíritu Santo, las cosas que el Espíritu Santo, el sobrenatural, ya, pero la persona no se importa con la otra persona. Su relación es única y exclusivamente pensando en sí misma, pensando en ella misma. Ella no piensa en la obra, no piensa en servir en la iglesia, no piensa en nada de eso. Lo importante es vivir el sobrenatural, es experimentar el sobrenatural, es pensar solamente en ella. ¿Ya? Y nosotros también debemos entender la misma cosa, que esto no sirve ya para administrar la iglesia. Nosotros necesitamos saber administrar la obra que tiene a ser hecha. Ya si Dios no quisiera que nosotros trabajáramos para el reino, no haría sentido quedarnos acá en la tierra después de entregar nuestra vida a Jesús. Nosotros podríamos subir ya hacia el cielo. Él nos deja acá para que nosotros sigamos esta obra que viene siendo hecha desde la época de los apóstoles, desde el tiempo de los apóstoles. Entonces nosotros tenemos que seguir haciendo. Entonces hay una tarea a ser hecha, hay una obra a ser hecha, ¿ya? Y nosotros necesitamos, aunque el trabajo sea hecho en equipo, ya, aunque el trabajo sea hecho en grupo, nosotros necesitamos entender de la administración del reino. ¿Qué quiero decir? Conocer el plan de Dios, conocer los tiempos de Dios, conocer la forma de servir que Dios quiere para su reino, entender y conocer esta cosa. Jesús era así.
Jesús sabía muy bien cuáles eran los planes de Dios. Jesús sabía muy bien cuáles eran los tiempos de Dios. Jesús sabía la forma de servir y te lo puedo mostrar. Mira, ahí en Juan 12, 47 y 48, mira lo que va a decir. Si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo conozco el plan de mi Padre. Yo no vine a juzgar a nadie. Mi tarea acá en este momento, en esta parte del plan, es salvarlos a ustedes. Porque ya hay quien va a juzgar. Quien va a juzgar va a ser la palabra. Si la persona vivió según la palabra, así el plan de mi Padre sigue. Entonces Jesús está dejando muy claro, yo sé cuál es el plan y yo sé cuál es mi tarea en este plan. Entonces Jesús conocía el plan de Dios. Mira, Jesús conocía los tiempos de Dios. Mira lo que va a decir en Juan 7:6. Va a decir, por eso Jesús les dijo, para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. ¿Sabes qué está pasando en este momento? Jesús está en su ciudad, en la ciudad donde nació, ¿ya? Y ahí las personas le están preguntando, ¿por qué Él no va a Jerusalén a hacer los mismos milagros que él está haciendo para que las personas se lo reconozcan? Y Él dice, para ustedes cualquier tiempo es bueno porque ustedes se pueden convertir en cualquier momento. Pero mi tiempo de ir a Jerusalén a hacer estos milagros, aún no ha llegado. Entonces yo aún no voy allá. ¿Por qué? Porque Jesús conocía los tiempos de Dios. Sabía bien los tiempos dentro del plan de Dios. ¿Ya? Él lo conocía, sabía administrar eso muy bien. Jesús también conocía la forma de servir que agradaba a Dios y que era la forma de hacerlo en el reino. Mira lo que va a decir en Lucas 4, 18 a 21. Va a decir, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban determinadamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Él está diciendo, en mí se cumplió esta escritura. Ya, para las personas que estaban mirando ahí alrededor, viendo que él predicaba. Ya, pero él está diciendo, ¿sabes qué? Yo sé a qué vine, yo sé la forma de hacer el servicio. Yo vine a a dar vista a los ciegos, a traer libertad a los pobres. Yo vine a hacer esta obra. Yo sé cuál es mi forma de servir. Ya, yo sé qué tengo que hacer. Aunque todos alrededor estuvieran esperando que el Mesías viniera a ser un libertador político, que derrotara a los romanos que el juzgo que tenían sobre los judíos y todo eso, él estaba diciendo, yo sé la forma de servir y no es lo que ustedes están pensando. Yo vine a servir de esta forma. Entonces Jesús era el Hijo que sabía administrar. ¿Por qué? Porque conocía los planes, sabía los tiempos, sabía la forma de servir, de hacer las cosas. Y así como Jesús, nosotros debemos estar conscientes de la misión que nos han entregado a nosotros, que Dios nos ha entregado a nosotros. ¿Ya? Eso es importante. La respuesta del Hijo correcto para asumir la representación de la empresa en lo que el Espíritu Santo me propuso es el tercer Hijo, ¿ya? Que no es el Hijo que ninguno de ellos había alcanzado a ser aún. ¿Por qué? Porque es el Hijo que va a juntar las buenas características de los dos hijos. Ya tiene que ser un hijo que es apasionado por Dios, así como Jesús fue, ya, y tenía que ser un hijo que sabe administrar también para hacer bien la obra de Dios. El hijo a ser seguido es Jesús, porque Jesús es perfecto y tanto sirve para administrar cuanto es apasionado por el Padre. Y nosotros tenemos que entender la misma cosa. Nosotros, para ser bien práctico,
ya en la enseñanza de eso, nosotros debemos estar apasionados por Dios. ¿Sabes? Nosotros tenemos que querer la unción de Dios, ya el poder sobrenatural de esto, de orar y la persona ser sanada, de estas cuestiones sobrenaturales. Nosotros tenemos que querer eso. Nosotros tenemos que querer una relación profunda con Dios, de tener tiempo con Él, de que Él se manifieste en nuestra vida. Ya nosotros tenemos que querer grandes momentos donde nosotros estamos orando o donde nosotros estamos leyendo la palabra y que efectivamente nosotros vemos el mover del Espíritu Santo, pasa algo sobrenatural. Nosotros tenemos que tener esta pasión y querer eso, ya eso es parte de lo que nosotros tenemos que querer. Pero nosotros no podemos pensar que solamente en eso. Ya nosotros no podemos olvidarnos de evangelizar, de servir en la iglesia, ya de hacer la misión que nosotros que Dios se nos entregó. Ya nosotros no podemos olvidarnos de los trabajos administrativos, entre comillas, de la obra del reino de Dios. Ya, y hay hermanos que son así. Yo no hace sentido para mí, pero sí yo sé que y veo que hay personas de esta forma en la iglesia, que el hermano sabe que hay el mover de Dios en algún lugar, es capaz de empurrar un otro hermano al frente de una micro para poder recibir más de Dios. Y eso esta voluntad no viene de Dios, no es de esta forma que se hace. Personas que piensan solamente en sí mismas, no quieren asumir una responsabilidad, cuidar de alguien, no quieren crecer en el servicio del reino. ¿Para qué van a recibir el poder y la gracia de Dios? No hay motivo para eso, porque todo eso viene para hacer la obra. Y si nosotros no estamos dispuestos a hacer la obra, entonces ¿para qué eso? Ya. Por otro lado, ya hay personas de verdad que quieren, y nosotros tenemos que querer evangelizar, servir en la iglesia, hacer la misión, estar en el ministerio de alabanza, predicar, hacer todas estas cosas. Ya quieren eso, pero hacen todo eso solamente por querer hacer, por ver que es bueno, por querer aparecer delante de la iglesia, por querer destacarse en el grupo, ya. Pero eso todo lo hace sin el mover de Dios en el corazón. Y nosotros tenemos, para hacer eso, tiene que haber esta presencia de Dios en nuestro corazón. Esto es necesario, porque si nosotros no tenemos eso, ya no tenemos un enlace, no tenemos algo profundo que nos liga al Padre, que nos pega al Padre, ya nosotros podemos empezar haciendo la obra de Dios, la obra del reino de Dios, construyendo el reino de Dios, y vamos a encerrar construyendo un otro reino cualquiera que no tiene nada que ver con el reino de Dios, porque nos vamos a desviar del camino a la mitad de él. Entonces nosotros necesitamos esto, ¿ya? Y ahí tú me preguntas, ¿qué eso tiene que ver con hijo integral? ¿Ya? Eso tiene que ver con la idea de que en la verdad nosotros no tenemos como vivir un evangelio que es particionado, que viene en partes. Ya, nosotros no podemos ser hijos en partes. Nosotros tenemos que ser integralmente, el integral de entero. Ya, tenemos que ser hijos enteros, que viven el evangelio entero. Y el evangelio habla para todos que nosotros tenemos que vivir esta profundidad y el Espíritu Santo y esta comunión con Dios. Pero el Evangelio también en otra parte dice que nosotros tenemos que construir la obra del reino. Ya, y eso tiene que ver con servir en la iglesia, tiene que ver con evangelizar, tiene que ver con cuidar de personas, tiene que ver con profundizarse en eso y dedicarse a la obra de Dios. Entonces nosotros necesitamos ser hijos enteros, vivir el Evangelio completo para recibir la responsabilidad. Nosotros necesitamos estar, y eso quiero desafiar, esté enamorado de Dios y enfocado en buscarlo. Eso es necesario para nuestra vida. Y también te quiero desafiar, esté concentrado en la misión de difundir el reino de Dios. Ya, estas dos cosas son necesarias. Estas dos cosas hacen parte del Evangelio. Estas dos cosas van a hacer que nosotros seamos un hijo íntegro. Ya, eso hará
que nosotros seamos hijos maduros, un hijo íntegro, un hijo entero. Esta es la palabra que yo quería compartir hoy con ustedes, por algo que Dios me está hablando. Entonces ahora te invito que baje tu cabeza, cierre tus ojos y vamos a orar. Dios, delante de tu presencia yo entrego a mi vida y la vida de esta iglesia que nos acompaña hoy y que nos busca, Dios, para experimentar tu presencia y que nos busca, Dios, para expandir tu reino. Y Dios, haga con que aquellos que viven tu presencia puedan enseñar a aquellos que viven el trabajo y el ministerio, y aquellos que viven el trabajo y el ministerio puedan enseñar a aquellos que viven tu presencia, y que todos nosotros seamos hijos enteros y hijos íntegros, ya hijos que viven tu voluntad, que viven aquello que tú tienes para enseñar a nosotros. Padre, nos enseña a vivir todo el Evangelio. En nombre de Jesús, eso te pido, que esta palabra venga a ministrar nuestros corazones y llenar nuestro corazón de voluntad de sermos hijos enteros, hijos integrales, ya, Padre, y eso te pido en nombre de Jesús. Amén. Amén, chiquillos. Si ustedes me acompañaran hasta este momento, yo creo que a ustedes les gustó esta palabra o les desafió esta palabra. Entonces te pido, deja tu like, ya comparte esta palabra para todas las personas que tú quieras desafiar a vivir como un hijo integral. Ya no deje de seguir nuestras redes sociales, porque ahí tenemos más contenidos, vamos a seguir publicando más cosas y ahí puedes ser más bendecido. Ya, chao, hasta el próximo video, que Dios te bendiga.